Y por supuesto en W Sin Carreta seguimos muy pendientes de lo que sucede en el norte de Santander, en Colombia, más exactamente en el Catatumbo. Seguimos con María Camila Díaz, quien es la directora de W Fin de Semana. Sin embargo, se puso el chaleco y sigue recorriendo. Hoy estuvo haciendo un recorrido muy importante sobre todos esos cultivos de hoja de coca, que justamente es una de las razones por las cuales hoy están enfrentados tanto la guerrilla del ELN como las disidencias de las FARC. La verdad es cruel. Mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue apostándole a la paz total, la guerra sigue sembrando miedo y desolación. En el Catatumbo, en norte de Santander, realmente la situación es caótica. Sobre todo porque la pregunta que muchos colombianos nos hacemos es: ¿hasta cuándo vamos a esperar para que las fuerzas militares, las tropas, tomen la ofensiva y de una vez por todas dejen de estar ayudando a la evacuación de desplazados y más bien evite que haya desplazados? Es la pregunta que no tiene respuesta hasta este momento. Sigue allí el conflicto sangriento. Unos líderes que están por el ELN y las disidencias de las FARC enfrascados en una guerra a muerte territorial, una disputa por las rutas del narcotráfico que no es un secreto absolutamente para nadie. María Camila Díaz, de la W Radio, directora del Fin de Semana, sigue allí en el norte de Santander, en el Catatumbo, y nos ha preparado esta crónica que muestra el testimonio de muchos de esos líderes sociales, comunitarios que han quedado en medio de las balas y de la desolación. Juan Diego, buenas noches. Pues nosotros seguimos en este cubrimiento especial que ya completa 5 días y en el que básicamente nos hemos encontrado con una tragedia, la mayor en esta zona de nuestro país, que históricamente ha vivido violencia, pero que esta vez pues nunca habíamos visto que en 5 días más de 37.000 personas tuvieran que salir desplazadas de sus casas. Hoy hablamos con varias mujeres. Quisiera que vieran ustedes estas historias, cada una distinta pero con una constante, esa tristeza y esa nostalgia de dejar sus casas. Veamos estas historias. Un bebé, un niño de año y medio, y pues mi hijastro que vino a visitar al papá, está también con nosotros, está pasando por todo eso. La vida, como le digo, me lo matan, allá hay que se me queda, yo no. Cosas duras. Una vez un enfrentamiento y también nos tocó meternos debajo de la cama. No, fue duro, mamita, fue duro. Esto entre más días más duro, entonces no hicimos más sino agarrar y dejar todo botado. Nos daba lástima y nos partía el alma porque dejamos todo, animales del patio, animales del potrero. Juan Diego, como usted acaba de ver, es imposible que a uno no se le arrugue el corazón con estas historias de estas mujeres tan valientes. Yo quisiera dejarlos con estas imágenes que son abrumadoras. Hoy, esta tarde, del Estadio General Santander, cuya capacidad es de 35.000 personas, pues esas han sido básicamente el número que ha sido desplazado, el número de personas que han sido desplazadas acá del Catatumbo hacia Cúcuta y hacia Ocaña. Este ha sido un cubrimiento especial de María Camila Díaz, directora de W Fin de Semana, para el Canal 1 y para W Radio. Bueno, y en otras noticias acá en W Sin Carreta conocimos que hay preocupación por otras regiones en donde la violencia se está tomando el territorio. Escuchemos y veamos. Aunque en reiteradas ocasiones la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas para advertir sobre la situación que se presenta en diferentes partes del país, especialmente en el Catatumbo, en donde hoy el país tiene el enfoque sobre la situación humanitaria y de violencia, W Sin Carreta conoció la preocupación que tienen varias entidades públicas por la situación que se está presentando en otras regiones del país, en donde la guerra se agudiza. Es el caso del departamento del Guaviare, en donde con
conocimos estas imágenes en donde se pueden observar que la mayoría de víctimas mortales son niños menores de edad que en su momento fueron reclutados por las disidencias de las FARC. Y es que estas imágenes son resultado del enfrentamiento entre alias Calarcá e Iván Mordisco. Específicamente en el municipio del Calamar, en las últimas horas, en los últimos días, se han registrado más de 20 asesinatos en contra de la población. En W Sin Carreta conocimos que en los próximos días la Defensoría del Pueblo va a emitir un último informe sobre esas zonas a lo largo y ancho de Colombia en donde se está recrudeciendo la violencia. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ha decretado el estado de conmoción interior y esto ha generado polémica. La oposición, por ejemplo, ha dicho que esta conmoción interior se podría aprovechar para que el presidente, a través de decretos, empiece a entregar contratos a dedo. El gobierno ha desmentido esto, ha dicho que simplemente esta conmoción interior es para el Catatumbo y así tendría que ser por la Constitución y por lo que dice la Corte. De hecho, tiene que pasar por una revisión en el Congreso y también en la Corte Constitucional. Pero Andrés Camaño nos ha preparado una nota para que entendamos mejor qué significa la conmoción interior. Imagina que tu ciudad se ve arrasada por la violencia. Imagina que los edificios tiemblan por las explosiones. Las calles se vacían en segundos y los gritos de miedo se escuchan por doquier. No es una película, está pasando y no muy lejos de nosotros. El Catatumbo, una región del norte de Santander, vive un episodio brutal de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, lideradas por Iván Mordisco. Más de 80 muertos y 32.000 desplazados en solo una semana. ¿Qué hace el gobierno ante una situación como esta? Pues el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción en la región. ¿Pero qué significa eso realmente? La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Se declara el estado de conmoción interior. Conmoción interior no es una emergencia temporal cualquiera. Se trata de una herramienta legal del gobierno colombiano, un estado de excepción que solo se puede activar cuando el orden público está completamente desbordado. Se activa cuando los organismos del Estado no pueden hacerle frente a una crisis como la que vive el Catatumbo debido a la magnitud de la violencia. Este decreto es un golpe fuerte a la normalidad. ¿Por qué? Porque le da al presidente poderes excepcionales para intervenir de manera mucho más directa. Imagine esto, el presidente podría ordenar registros, interceptar comunicaciones, aprehender personas sin orden judicial e incluso, sí, suspender a alcaldes si considera que no están ayudando a restaurar el orden. Pero ¿es justo que el gobierno pueda tener este tipo de control absoluto sobre las libertades individuales? ¿Realmente es el camino para la paz? Escuchemos esa reacción de la contraparte. No es admisible que el presidente de la República hoy salga a los medios a decir que él no se explica cómo creció el ELN. Ha sido toda una secuencia de hechos y decisiones de su gobierno. El estado de conmoción, como cualquier herramienta de emergencia, tiene un límite. Según la ley puede durar hasta 270 días y para extenderse necesitará el visto bueno del Senado. Sin embargo, la pregunta permanece. ¿Será suficiente para pacificar una región tan convulsionada? ¿Qué es más importante, el control del orden o el respeto de los derechos civiles? Esta es la delgada línea que se cruza con el estado de conmoción y lamentablemente no hay respuestas fáciles.